Bueno, antes de empezar a grabar, nos visita aquí nuestro amigo José Meléndez, que nos trae unos papeles. Vamos a ver de qué se trata. Buenas A tardes. ver, José, bueno. Ok, muy bien. Los revisamos y ahorita, muchas gracias. Pues nada más y nada menos que se trata de una invitación para un debate. Lo vamos a tratar más adelante porque nos están enviando reglas. Vamos a hablar hoy del tesoro en los templos. ¿Cuál fue el papel de Judas? ¿Quién fue Judas Iscariote? Desde luego un personaje difícil de definir. Las monedas de plata. ¿Qué imágenes tenían esas monedas? Porque siempre tienen dos. En tiempos remotos no se acuñaban monedas, hablamos de eso. Se pesaba el oro y la plata y se guardaban en los templos. En los templos, siempre, no nada más en de Jerusalén. Los templos eran los guardianes de los tesoros y debían estar siempre rodeados de guardias o el mismo ejército. Por eso Herodes construyó primero la Torre Antonia y después, muchos años después, el templo. Esta costumbre de almacenar los tesoros en los templos, al menos la leyenda más importante, la encontramos en Delfos, todo lo que hoy es en Grecia. Ahí se reunían los tesoros de 12 ciudades-estado. Colocar sus tesoros juntos era un pacto entre las ciudades más importantes, ciudades-estado. Apoyarse en caso de ataque y compartir el control de los pueblos con las mismas fiestas, las mismas tradiciones, religiones, y les inventaban los mismos dioses. Por eso no había problema. Adoptaban a uno y a otro dios, no había problema. Era el mismo invento. Aunque claro, les cambiaban el nombre. Con los judíos siempre hubo conflicto en el manejo del dinero. La tierra era de su Dios, según su leyenda, sus tradiciones, y el dinero era para su Dios y nada más que para su Dios. Y hoy los religiosos siguen peleando exactamente lo mismo. Un Dios siempre necesitaba dinero. El templo era la banca central o la caja fuerte, de verdad. Al no existir bancos, en los templos se guardaba la riqueza de los gobiernos y de los particulares. Por eso se le rodeaba de sacralidad y de maldiciones. No era lo mismo robar a cualquier persona que robar un templo, atacar un templo. El miedo somete a los pueblos. Los escribas de cada templo hablaban y escribían en varios idiomas, lo mismo que los reyes. Leamos quién fue Alejandro Magno a los 18 años. ¿Cuántos idiomas hablaba? ¿Cuáles eran sus conocimientos de historia, de geografía? ¿Quiénes eran sus asesores? El mismo rey Herodes, Cleopatra. ¿Cuántos idiomas hablaban? Se llevaban rigurosos libros de notas en los templos y cualquier robo o falla podía provocar guerras. Recordemos que eran varias ciudades que guardaban ahí sus tesoros. En ocasiones se almacenaban miles de kilos de oro y de plata, medidos o pesados en esos tiempos en talentos o minas. Había diferentes formas de medir su dinero, sus tesoros. Por eso se habla, hoy mismo se habla de que el hombre más rico que ha existido ha sido Craso. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos medir eso? Su riqueza comparándola con los ricos de hoy. Porque tenía toneladas y toneladas de oro y no las guardaba él o no las enterraba. Había quienes las pesaban, las medían. Y estas personas que se encargaban de esto son los que determinaban la ley de cada moneda o de cada lingote. Es la aleación.
la ley de los templos no era de los dioses, es la aleación para poder hacer transacciones. La aleación de cada ciudad, la aleación que usaba cada país, era la que hacía valer, era su ley. No era algo metafísico, era su prestigio en pesos y medidas. Los sacerdotes saduceos gobernaban, no creían en eternidades, gobernaban simplemente. Hacían creer al pueblo que todos los días veía el humo de los animales supuestamente sacrificados a Dios. El humo siempre ha sido para los pueblos, no para Dios. Por eso en la Biblia vemos la receta de las partes grasosas para Dios, pues el humo es aroma agradable a Jehová. Y agradable la comida para los sacerdotes y sus familias y amigos. Por casualidad, Dios escoge las partes de grasa que duran más tiempo haciendo humo. También le quemaban plumas, pezuñas y tripas. Ya vimos esto en otros videos. Perdón, ni en ciertas fechas y frente al pueblo quemaban una vaca entera, la llamada vaca roja, con todo y su excremento, para hacer creer que los animales que llevaba la gente, todo se convertía en humo, ¿no? Todo era sacrificio para su Dios. Ahora, la ley en los templos debía ser respetada en otros templos, en otras naciones, en otras ciudades. Los cambistas revisaban, conociendo la aleación de cada moneda cuando se inventaron. Y la imagen de su rey, en un lado teníamos a su rey, la imagen de su rey, y en otro lado tenemos la imagen, en este caso, de nuestra nación, y ellos era de su Dios. Era su palabra. Esta era su palabra, esta era su ley. Las monedas llevaban las inscripciones y las imágenes. El problema al imprimir monedas en ese templo de Jerusalén era que su Dios no tenía imagen. Esa es la cuestión. Los cambistas eran personas cultas, decimos, y adecuadas a su época. Trabajar en el templo era trabajar para el gobierno, no estar rezando. Truco piadoso le llama el Papa Benedicto XVI. Los cambistas, aparte de conocer la ley, la aleación de los metales, debía identificar el cuño, la forma, el molde, troquel, el epicema. Tenía que conocer el epicema, el signo distintivo. Había un signo distintivo en cada ciudad. Las lechuzas eran de Atenas, la manzana era de Milos, Pegaso en Corinto, la espiga de trigo en Metaponto, el águila en México, todas ellas con la imagen de Alejandro Magno en sus tiempos, y él, aparte de su imagen, usaba a su fotografía supuesta, le ponían unos cuernos de cordero, porque él simbolizaba Aries. El saqueo en el templo, o el saqueo que se llevaba a cabo en los templos. En este caso vamos a analizar únicamente de Jerusalén. Los seleucidas enfrentaron los avances romanos y guerrearon con ellos. El avance romano en el norte los acorraló en regiones sureñas, pero no podían llegar a los partos, no podían llegar hasta ahí. Su último reducto fue el área de Canaán. Ahí se acabó ese imperio griego. Los seleucidas necesitaron cada vez más dinero y entran a los templos a tomarlo, a su guerra. Empezaron saqueando los templos de Asiria y de Galilea y llegaron a Jerusalén. Por eso lo saquearon. En Jerusalén, Antíoco IV Epifanes, que fue rey del año 175 a.C. al 164 a.C., intervino en la designación del sumo sacerdote, el Cohen Gadol, que en ese entonces eran levitas. El cargo en ese tiempo era vitalicio y se elegía entre las 24 familias sacerdotales. Cuando llegó Antíoco, el sumo sacerdote era Onías, o Jonio III. Su hermano Jasón fue el primero que compró el cargo, la corrupción en el templo, comprándose los cargos. Jasón fue el primero que compró el cargo llevándole el dinero del templo a Antíoco IV. Necesitas dinero, yo lo tengo, pero ponme a mí
como sumo sacerdote. Ponme a mí significa, me vas a respaldar con tu ejército. Ahora, Jasón fue designado sumo sacerdote y Onías, que estaba ahí, se fue a Egipto a poner ahí su negocio. Construyó un templo paralelo al de Jerusalén. En Egipto vivían cientos de miles de judíos desde los tiempos de Alejandro Magno. Jasón empezó a helenizar el templo. Líderes judíos quitaron a Jasón, pleito, y pusieron a Menelao, uno más griego todavía, judío helenizado, y lo pusieron a Menelao como sumo sacerdote. Este robó el templo, obvio, e introdujo culto idolátrico en Jerusalén. Estamos hablando del año 167 a.C. En el año 167 fue importante para el pueblo judío. Corrió el rumor de que Antíoco IV había muerto. Jasón regresa a Jerusalén y derrota con las armas, no con oraciones. Derrota a Menelao quitándole el sumo sacerdocio, el liderazgo, con las armas decimos. Año 167 a.C. Antíoco IV Epífanes, que no estaba muerto, regresa y impone su ley en Jerusalén. Toma el templo y coloca a Zeus. Ahora sí había una imagen allá en el templo. Adoraban a Zeus. Año 167 a.C. Ordenó su culto allí en el templo. ¿Qué más hizo? Prohibió la circuncisión. Sacrificaban cerdos en el templo. Prohíben el Shabbat. ¿Y Jehová dónde andaba? Su invento no funcionaba en ese entonces. Las armas imponen a los dioses. Los listos los inventan. En el año 167 a.C. se da las revueltas Monea. Los macabeos tenían que defender la ley de su Dios, porque el Señor nunca se ha podido defender. Estamos brincando un pasaje, porque en el año 168 a.C. Antíoco saqueó el templo e intentó conquistar Alejandría. Él quería ir a Alejandría, por eso saqueó el templo para comprar, contratar soldados, armas. Hubo muchos judíos asesinados. 168, y en el 167 pasó todo esto que acabamos de decir. ¿Cuándo se inventó el dinero? ¿Cuándo se inventó el dinero? Porque hay mentiras en la Biblia enormes. Veamos la mentira de la Biblia respecto al dinero en Éxodo 30, versículos 12 al 16. Lo mencioné en el video anterior, pero vamos a analizarlo hoy. La mentira. Vemos que el primero que ordena un censo a Israel es Jehová. Y Moisés lo ejecuta bajo la amenaza de plagas y mortandad. El censo era siempre bajo amenaza de muerte. Todo el que sea contado, dice Diosito, todo el que sea contado pagará por su vida medio ciclo. Literalmente dice, todo el que sea contado de 20 años arriba para la ofrenda de Jehová va a pagar medio ciclo. Ricos y pobres pagarán lo mismo. Medio ciclo es lo que iban a pagar. Ricos y pobres van a pagar lo mismo. Cuando dieran la ofrenda a Jehová, pagando por sus vidas. Léanlo porque es muy interesante leer todo eso. En el versículo 16 dice, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio al tabernáculo de reunión. Él se preocupaba porque ganaran bien sus sacerdotes. Y será el pago por las personas. Primera mentira. Moisés no escribió estos libros, si es que existió. Se presume su existencia entre el siglo XIV a XIII a.C. Y se dice que nace en Egipto y que muere en el monte Nebo, Jordania. Siempre, siempre Jordania. Ahora, cuando leemos a Manetón, él escribe que entre muchos leprosos expulsados de Egipto, huyeron, fueron expulsados y se fueron a Canaán. Entre ellos iban sacerdotes.
Y entre ellos, entre estos sacerdotes, uno puede ser identificado como Moshe, Moses o Moisés. Y en la Biblia el tema de la lepra es recurrente, involucrando siempre a Moisés, a sus hermanos. Podemos leerlo. Por eso tanto odio contra toda la humanidad. El Pentateuco se escribió en la época persa, el dominio persa de Judea, que les construyó su templo y les enseñó monoteísmo. Zorobabel y Yeshua no permitieron que los samaritanos les ayudaran en la construcción del templo, y quienes reescribieron toda su historia y leyendas fueron Esdras y Nehemías, no Moisés. Él no escribió en el Pentateuco, esa es fantasía. Segunda mentira. En Éxodo 30, del 12 al 16, se habla de monedas, jeras y ciclos, como pago a Yahvé. En los tiempos de Moisés, hipotéticos, no existían las 12 tribus de Israel. ¿En qué idioma le habló Dios a Moisés? Pues no existía el idioma hebreo. Y lo más importante, estudien el inicio, cuando nació el idioma hebreo, cuando nació la escritura, en Fenicia, en Canaán. Lo más importante de toda esta mentira, aún no se inventaban las monedas. No era costumbre ni de los grandes imperios acuñar monedas. Fueron precisamente los persas quienes acuñaron y pusieron en circulación las monedas por todo el mundo conocido. Ya en algunas otras partes había. Pero los persas lo distribuyeron monedas acuñadas en todo el mundo conocido, empezando por Grecia. La primera moneda de carácter oficial, respetada en transacciones comerciales, comercio trueque, se inventó en Lidia, hoy Turquía, del año 680 a 560 a.C. ¿Cómo se sabe? Las han encontrado enterradas. Ardis era el rey de Lidia. Doy los nombres para que puedan identificarlos fácilmente, encontrarlos. Ardis era el rey de Lidia. Al metal se le conocía como electrum. Esa palabra se repite en la Biblia cuando ven montañas parecidas al electro, dice en español, pero es el electrum, una aleación de oro y plata, las naves de Jehová. Cuando Persia, cuando gobernaba Darío, conquista el reino de Lidia, las monedas llegan hasta Grecia. Otra moneda antigua que se ha encontrado se acuñó en Asiria, datada 700 años antes de Cristo. Sennacherib era el rey de Asiria. Monedas de medio ciclo. ¿Con qué moneda se le pagó a Judas? Aparte de los talentos y minas que se manejaban en el templo, ya circulaban monedas de diferentes naciones y diferentes templos en el templo de Jerusalén. ¿Cuál era la moneda de uso corriente en ese lugar? Pues en Jerusalén no se imprimieron monedas hasta el año 132, en que reinó en Judea, Jerusalén, obvio, su último Mesías, ungido, su último rey. Él mandó a acuñar monedas, Simón Bar Kokhba. En la Biblia se habla del estater como moneda de pago de impuestos anuales. En Mateo 17:27 dice: sacarás de la boca de un pez un estatero dice ahí, tómalo y paga por mí y por ti los impuestos. Pero resulta que en los años 33-34 después de Cristo, la moneda de uso corriente eran los ciclos de Tiro. Tenían una aleación o ley del 97% de plata, y eran las usadas para el impuesto anual en las ciudades de Antioquía, Gaza y Ascalón, también en Jerusalén. En todo Israel se han encontrado estas monedas que tenían la imagen del dios fenicio Melkart o de Baal,
Un ciclo equivalía a 4 denarios y 4 denarios pagaban 4 meses de salario. Judas manejaba el dinero de la secta de Jesús, recibía dinero proveniente de mujeres ricas y entre ellas estaba Juana, la esposa del administrador de Herodes. Dinero con imágenes de Baal circulaba en el templo de Jerusalén. En Lucas 20:24, Jesús pide una moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le responden que del César. ¿Sí? En una cara aparecía la imagen del César, pero en la otra cara aparecía la imagen de Baal. Eso ya no nos lo dice. ¿De quién es esta imagen y cuál es la inscripción? Y le responden del César. El ciclo fenicio, decimos, tenía la imagen del César, pero también la imagen de Baal o de Melkart, dioses fenicios. Estas monedas se acuñaban, repito, en la ciudad de Tiro. Judas en los evangelios es un personaje muy contradictorio. No se menciona cuándo fue reclutado, ni cuándo, ni quién era, ni cuándo, desde luego, fue su muerte, porque su muerte es un pasaje que se contradice en los evangelios. Unos dicen que se ahorcó, Mateo dice que Judas se ahorcó, que fue y arrojó las 30 monedas de plata, y el libro de Hechos de los Apóstoles dice que no, que con su dinero fue, se compró un terreno y después sufrió un accidente. Mateo 27:5, en Hechos dice que se accidentó mucho tiempo después. Por si esto fuera poco, circulaba un evangelio de Judas que ha llegado hasta nuestros días, y por mucho tiempo fue reverenciado por una secta judía llamada Caín, de los cainitas. En los evangelios, Judas no aparece como un simple traidor, sino como un hombre respetado por los soldados y alguaciles a quienes les da instrucciones de cómo apresar a Jesús. Sujétenlo bien, no debe escapar. Judas fue un traidor o un infiltrado. Todos los ejércitos del mundo han usado espías y prostitutas para obtener información e infiltrar a sus enemigos. Siempre. En la Biblia, desde los tiempos de Josué, Yeshua, tenemos ese registro de cómo ellos usaban espías, que es lo que hoy muchos ejércitos, incluido nuestro, no lo hacen. Mandan a los soldados sin saber a dónde van, sin saber a qué hacer. Primero debe ir la inteligencia. En la historia, aún hoy son vigentes las doctrinas al respecto de Sun Tzu y su arte de la guerra. Los grandes generales de China, de Grecia, de Roma, usan todas esas enseñanzas, las estrategias de la guerra. Hoy vemos soldados haciendo de verdad el ridículo, paseándose por las calles. Quienes deben andar ahí son los servicios de inteligencia. En el arte de la guerra, el último capítulo, el número 13, es el que está dedicado al servicio de espionaje, la inteligencia. Repetimos, en los evangelios, Judas no aparece como un simple traidor. Después de Jesús, él era el personaje más importante porque él manejaba el dinero. Él conduce a las tropas y ordena que lo cuiden bien para que no escape. Tiene autoridad. Tanta autoridad que Juan lo pone al frente de una corte romana, que son cientos de soldados. Los pone a sus órdenes supuestamente y todavía con ellos alguaciles de los principales sacerdotes. En todos los evangelios nos habla que Pedro estaba armado y que agredió a un soldado. Los celotas eran fariseos fanáticos y rebeldes. Es la doctrina sofista de Judas el Galileo. Y por lo menos Simón el celota, está identificado entre estos revolucionarios. Entonces estamos hablando de una guerra, de los preparativos para una guerra.
Judas Iscariote define a un hombre nacido en la región de Queriot, si hubiera existido tal, porque hay muchas dudas. Yehudá, Judas, es un nombre hebreo, entonces el epíteto Iscariote o Queriot puede significar el hombre de Queriot, o como concuerdan los estudiosos, significa sicari o sicario, el hombre de la daga, un terrorista que por esos tiempos asolaba esas tierras al lado de otros revolucionarios. Nunca olvidemos a Herodes Antipa, los personajes históricos, porque dinero del tesoro real de Galilea llegaba a la secta de Jesús. Para recabar ese dinero, Judas debía tener trato directo con estos importantes personajes. Y hay una pregunta: ¿para qué querían tanto dinero unos hombres que podían trabajar para vivir? Se supone eran jóvenes, fuertes y sanos. Y luego vivir una vida totalmente austera, que predicaban el inminente fin del mundo. En Juan 12:6 describen a Judas como un ladrón que estaba a cargo de la bolsa del dinero. Dice ahí, robaba de lo que echaban en ella, en la bolsa. Cuando hay un mal manejo de dinero, el culpable no es el encargado de manejar el dinero, sino el líder, el jefe. Y si hay un buen manejo de bienes, el responsable, el que se lleva los méritos, también es el líder. Quien anhela imponer un nuevo reino, debe saber administrar hombres y bienes. Ahora, la vida y muerte de Jesús fue un plan divino. Si eso fue, entonces todos los humanos solo representan un papel escrito desde el principio de los tiempos, como está escrito en la Biblia. ¿Cuál es la realidad? Vamos a seguir analizando todo esto porque hay cosas en la historia, hay datos en la historia que deben ser analizados. Debemos ir ampliando nuestro criterio y debemos de leer lo más posible, debemos leerlo. Y si no quieren, pues yo se los leo. Aquí grabamos próximamente. Gracias.